Carlos, le agradezco al experto en Derecho Electoral y en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático universitario, al maestro Carlos Barbosa Castillo. Nos tome la llamada. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. David, qué gusto saludarte. Me da, como siempre, muchísimo placer el poder platicar contigo, con quienes te escuchan. Oye, para poner en su correcta perspectiva el tema de la revocación de mandato, pero hay tanta desinformación, tanta guerra política con esta herramienta que tiene a muchos a favor, a muchos en contra. Yo creo que valdría la pena irnos a las bases. ¿Y a qué me refiero? A que nos expliques, Carlos, ¿qué es la revocación de mandato? O sea, ¿qué es lo que sí vamos a decidir con este ejercicio y qué es lo que no? Porque también de repente nos dicen mucho, oye, es que es realmente para esto. A ver, pongámoslo ahora sí que en blanco y negro, Carlos. Sí, la pregunta que haces, aun cuando pareciera sencilla y básica, creo que es parte del problema. La definición propia de la revocación del mandato tiene distintas connotaciones. En términos generales, la revocación del mandato implica remover a una autoridad electa. Eso es lo que implica, digamos, la doctrina, ¿no? La revocación del mandato es remover a una persona, a una autoridad electa. ¿Por qué? Porque le revoco el mando que le otorgué. Sin embargo, nuestra Constitución, en el artículo 3 del decreto que reformó precisamente diversas disposiciones de la Carta Magna, estableció que la revocación del mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza. Entonces aquí tenemos varios elementos. El primero de ellos es un instrumento de participación ciudadana que se problematiza porque quien generó el mayor número de firmas y promoción para hacerlo la solicitud fue el partido del gobierno y el gobierno mismo, de acuerdo a los mecanismos de judicialización. Segundo, para promover la conclusión anticipada en el desempeño del encargo, y lo que se promueve es la continuación en el ejercicio. O sea, aquí empieza, te fijas, a politizarse el tema, pero me parece que la ley reglamentaria que permitió precisamente esa instrumentación, complica un poco más, o le echa más, ¿cómo se dice?, más fuego, más fuego a la hoguera. Se crece la discusión porque la ley lo que plantea es dos alternativas de pregunta. La primera de ellas tiene que ver si se decide continuar con la persona en el encargo o si se le revoca el mandato. Es decir, la ley es clarísima en cuanto a decirles, oigan, pues tienes dos opciones. La pregunta se tiene que diseñar, de acuerdo a la propia norma, en dos sentidos. Primero, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y segundo, que siga en la presidencia de la República. Y es aquí donde viene la disputa. Pues por supuesto, un tema de esta naturaleza se ha ido convirtiendo en la realidad en un plebiscito ratificante. ¿Por qué? Porque quien promueve primero el instrumento son las esferas del poder, y eso es contrario sensu con el espíritu de la revocación. Y dos, el sentido de que se pretende persuadir para la votación es, en el concreto, que continúe el titular de la presidencia de la República. Y esto es aquí en donde viene la discusión política. Yo el otro día señalaba que para tener claridad respecto a la revocación del mandato tendríamos que hacer dos escenarios de análisis, desde la técnica jurídica y desde la política. Desde la política, en mi opinión, es lo que ha prevalecido la discusión en los últimos meses, y creo que así va a ser como vamos a terminar llegando el 10 de abril a la revocación de mandato, en una disputa política y no necesariamente en una exploración técnica jurídica de una herramienta de participación ciudadana que es fundamental en las democracias modernas. A ver, entonces, si no se hubiera dado esta discusión que lleva a esto, que ya nos explicaste, que prácticamente lo convierte en un plebiscito ratificante y no en una herramienta político-partidista, entonces, pues, hubiera podido haber sido un excelente ejercicio de participación ciudadana. Es lo que debo de entender. Desde mi punto de vista, no debemos de desdeñar el ejercicio. O
sea, es mejor tener una herramienta de participación ciudadana que no tenerla. Pero lo que sí creo es que esta visibilidad que tenemos de la problemática que se está generando es para perfeccionarla. Y en ese sentido me parece que la ley es una de las cosas que van a tener que perfeccionarse, porque se nos dio una norma que permitió, por un lado, como te lo dije, el artículo 36, fracción cuarta, claramente establece que la pregunta puede ser en el sentido que siga la presidencia de la República quien es titular. Y esa opción es contraria total y absolutamente a la figura doctrinaria de la revocación del mandato, porque la revocación del mandato implica precisamente retirarle el mando a quien se lo dimos y no una continuidad. Entonces, en ese sentido, me parece que la ley generó la politización del tema. Y por si fuera poco, se olvidaron de anunciar o denunciar conceptos que son esenciales. Por ejemplo, a los partidos políticos se les impidió total y absolutamente el que participaran en un sentido o en otro, en tanto que a las entes gubernamentales, aun cuando se les prohibió, lo hacen y se ha judicializado, ¿no? El uso de las prerrogativas para la difusión son exclusivas de la autoridad electoral, que en mi perspectiva la autoridad electoral debe ser el árbitro solamente y no quien participe en la promoción, sino que en una democracia se debe de sentir y participar a favor y en contra de quienes tengan algo que decir al respecto. Conclusión, para mí la ley es la que vino a politizar el tema y que los actores políticos aprovecharon de una manera excepcional. Y entonces, pues, todas estas situaciones son derivadas del trabajo del Poder Legislativo, porque digo, desde otra perspectiva, pues todo el mundo se escuda en el tema de es lo que dice la ley, yo solamente aplico lo que dice la ley, aunque bueno, en el caso de los partidos y los funcionarios, creo que la discusión, como decías, de la promoción es como un subtema, ¿no, Carlos? Sí, totalmente de acuerdo. Voy a hacer, por ejemplo, en algunos aspectos de comparación, ¿no? La revocación de mandato existe en muchas partes del mundo, ¿no? Bolivia tiene, por ejemplo, Brasil, Honduras lo tiene Venezuela incluso, ¿no? Hay muchos países que lo tienen. México, fíjate, hay un dato interesante. La primera figura de revocación de un mandato se dio en Yucatán en 1938. Nunca se aplicó ni entró en vigor, pero la figura ahí nació. Y contrario a eso, Jalisco sí tiene una figura que es la ratificación del mandato. Es el único estado, y creo que ayer participaba en un foro de la Suprema Corte de Justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y salía el dato precisamente que Jalisco es la única entidad federativa en toda Latinoamérica que tiene la figura en su norma de ratificación de desempeño. Es decir, México tampoco estamos descubriendo el hilo negro. México ya ha sido pionero en sus entidades federativas en estas figuras. Ya te decía, Yucatán en el 38, Jalisco al revés en la ratificación en este siglo. Y en ese sentido creo que también nos ha valido la apología a la figura. La figura es buena, la figura implica democracia participativa, sí, pero también tiene algunas imperfecciones. Concluyo diciéndote una que me parece grave. Mientras se establece de manera directa la posibilidad de revocarle el mandato por pérdida de confianza al presidente de la República y se ordena a los estados a que hagan lo mismo, han pasado 18 meses más o menos y los estados no han organizado sus constituciones para permitir la revocación del mandato. Pero otra de las deficiencias es que la propia Constitución señaló que en el caso de los municipios se permite la revocación del mandato, pero de manera indirecta, es decir, a través de los parlamentos. Entonces ahí hay una contradicción. Se puede revocar al presidente de la República, se puede revocar a los gobernadores, a quien ejerza el poder ejecutivo en los estados, siempre y cuando adecúen su constitución, cosa que no ha sucedido en 18 meses. Y no se puede hacerlo para los municipios de manera directa, sino que tiene que pasar por los parlamentos. Entonces aquí tendría que haber una homologación. ¿Es revocación de mandato directa o es revocación de mandato indirecta para los poderes ejecutivos en sus niveles de competencia?
Y entonces, regresándome al inicio de la plática y de la explicación, Carlos, pues para resumirlo y un poquito de manera lúdica si quieres, ojo, no es lo mismo ratificación que revocación. Negativo, es totalmente distinto. El sentido estricto doctrinario de la revocación es retirar el mando. Sin embargo, es muy importante la pregunta, la ley, el ordenamiento que nos dieron, sí abrió un campo de oportunidad para la ratificación cuando señaló con toda claridad en la segunda posibilidad de la pregunta que siga en la presidencia de la República, y eso está dispuesto en el artículo 36, fracción cuarta. Entonces es un problema de diseño, desde mi perspectiva, ¿no? Oye, dos preguntas para cerrar porque se nos acaba el tiempo así súper rápidas. Pero esto tampoco significa, o tú acláramelo, que un ejercicio de esta naturaleza va a permitir que alguien se quede más allá del mandato para el que fue electo, que es mucho de lo que se dice, sobre todo en redes sociales, ¿no? Sería perverso que alguien pensase utilizar una revocación del mandato cuando el sentido fuese positivo para ampliar mandatos. La ley no lo permite, la política creo que lo podría condenar, y en la perspectiva de la población mexicana, el que se queden más allá del tiempo establecido en la Constitución siempre ha sido un desastre para el desempeño de quien lo hace y para la democracia. Yo creo que si alguien lo piensa, es una perversión democrática. Me parece que, y así me quiero quedar, verlo estrictamente como lo que es, un ejercicio de democracia de participación, y que tiene una serie de mecanismos para perfeccionar. Perfecto. Entre ellos, el de hacerlo efectivamente como un instrumento de revocación y no como un instrumento de ratificación, que, puntualizo, la ley sí lo establece en el artículo que mencioné. Bueno, ya en otra ocasión platicaremos, Carlos, sobre momentos de la historia de nuestro país en los que hubo quienes se quedaron en la silla más allá del periodo para el que fueron electos. Pero eso es un contexto totalmente distinto, por eso no me quiero meter el día de hoy. Y la otra pregunta es, entonces, en conclusión, desde tu perspectiva como experto en estas áreas, la pregunta que todo mundo se hace y que desde los grupos políticos cada quien promueve lo que cree que le conviene, ir o no ir, y la pregunta que más nos hacen del público es ¿por qué ir o por qué no ir? ¿Por qué participar? ¿Por qué no participar? Pongo las dos perspectivas. Inicio en lo positivo. ¿Por qué asistir? Porque es el primer instrumento de democracia participativa revocatoria que tenemos. No se ha instrumentado uno, a excepción de 1938 en Yucatán, y que no se ejecutó por las complicaciones de la norma. Yo creo que este es un instrumento que existe, que lo desarrolla una autoridad a la cual los mexicanos le tenemos un gran reconocimiento, que es el Instituto Nacional Electoral, que va a instalar más de 57 casillas, y que a partir de ahí también puede, politizarse si no se participa y se le culpe a ellos de la no participación. Entonces, para mí, uno de los primeros elementos del por qué ir es ejercer el instrumento de democracia, validar este profesionalismo que tiene el Instituto Nacional Electoral en la organización de procesos, y tercero, si se me está dando por vez primera la oportunidad de decir que quiero que se vaya alguien porque le perdí la confianza, creo que me parece que hay que desarrollar y ejercerlo. En contra, quienes dicen que es solamente un plebiscito, entre ellos pues hay distintos académicos que se pronuncian. Janina Wald, por ejemplo, es la que atribuye como el plebiscito ratificante, así lo menciona. Pues, parafraseándola, es un plebiscito ratificante. Entonces hay quienes dicen no hay que ir a un plebiscito ratificante porque esa no es la figura. Dos, es para fortalecer el culto a la personalidad. Y tres, ya sabemos el resultado. Son, digamos, más o menos los argumentos que se dan a favor y en contra, ¿no? En lo personal, yo tengo una posición. Si tú me preguntas a mí, yo sí voy a ir a votar, voy a ejercer mi derecho, tengo algo que decir, tengo algo que expresarlo, pero también estoy convencido de que en este sentido, pues cada una de las personas tiene toda la
la libertad para opinar sobre su pertinencia o no. Creo que sinteticé los dos tipos de visiones que se dan en el sentido de la revocación. Sí. Concluyo con una que me parece que esta es más política, es una opinión más política, tiene que ver con el resultado de la revocación. Para que el instrumento sea válido, se requiere una cantidad importante de votos, el 40% del listado nominal, para que surta su validez y obtenga la mayoría absoluta. Si esto continúa como está haciendo, que quienes están desdoblando para participar en la revocación son las entes de poder, es decir, el gobierno y su partido. También es cierto que si no se llega al 40% del listado nominal y la mayoría absoluta, también hay una lectura. Y la lectura podría ser que puede que no asistieron a la convocatoria ratificante. Y entonces la interpretación puede ser contrario censo, ¿no? Es decir, no todo es tan malo ni todo es tan bueno, sino que habrá interpretaciones interesantes de este ejercicio y creo que desde cualquier perspectiva vale la pena conocer y analizar sus resultados. Bueno, pues es un tema del que estoy seguro vamos a seguir platicando y qué mejor que con un experto como tú, Carlos, si nos lo permites, conforme esto vaya avanzando, se haga el ejercicio, se den a conocer los resultados y, como bien lo dijiste, después tendremos que analizar con qué nos tenemos que quedar y como en todo, habrá asuntos perfectibles. De eso no me queda ninguna duda. Carlos, como siempre, un placer, muchísimas gracias y muy buenos días. Saludos, David, como siempre, a tus órdenes. Gracias, es el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático universitario, entre otros. Hacemos una pausa.